Entonces, si yo tengo todas las personas que tienen las características que me interesan, de ahí voy a sacar la cantidad que me interesa realmente medir y de ahí mi muestra. Y de esta muestra es donde sale mi grupito de interés. Recordemos que mi herramienta debe tener precisión y exactitud. Cuando comparamos estos conceptos con la descripción estadística, recuerden que la semana pasada estábamos hablando justamente de que vamos a usar estadística, ¿cuál y cuál? Descriptiva. E, Inferencial. perfecto, muchas gracias. Entonces, esto, ¿sí? Es para la descriptiva y esto lo que tiene que ver con exactitud tiene que ver con la descriptiva y todo lo que tiene que ver con la precisión tiene que ver con ¿qué fue? Inductiva. ¿La inferencial? Inferencial, perdón, gracias. Estaba con otra palabra, ¿sí? Una vez que tengo esto, bueno, dependiendo del tipo de investigación que voy a hacer, la gran mayoría de ustedes requisitan encuestas. Los que no necesitan encuestas van a hacer checklists, van a hacer cuestionarios, van a hacer caretas de control, van a hacer hojas de entrevista guiada o semidirigida, en fin. Pero los conceptos que vimos ya en el capítulo 5, ¿sí? Son confiabilidad, validez y objetividad. Si mi herramienta no tiene uno de estos tres, ¿sí? Si no es confiable, validada y objetividad, esto tiene que ver con exactitud y precisión, ¿sí? Estos primeros dos. Y esto tiene que ver con ética, pero eso lo platicamos en un momento, ¿sí? Si esto falla, truena, pero va a tronar a partir de su trabajo de campo. No todo, pero solamente nuestro trabajo de campo, pero ahorita vamos a ver las consecuencias de esto. Si yo no sé, al momento de estar haciendo el protocolo, que lo que me interesa medir es un elemento compuesto, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes ya dijeron que iban a medir clase social? No, pues está como en 14 investigaciones. Okay. ¿Cómo se mide la clase social? Bueno, es necesario hacer un inventario donde se habla de la cantidad de ingresos, la cantidad de egresos, número de personas que viven en la casa, número de habitaciones de la casa, qué tipo de electrodomésticos posee, cuántas habitaciones tiene su casa, qué tipo de Que si es materiales casa tiene. propia o rentada. Exactamente, es todo un inventario. Y a partir de todas esas respuestas, que son como 18, se hace una operación matemática y con esa operación matemática le dice que si tiene de tal a tal valor es clase baja, de tal a tal valor es clase media baja, de tal a tal valor media, de tal a tal valor media alta y de tal a tal valor alta. Pero es una construcción, no sale directo, hay que procesar esos datos. Pero si en mi protocolo no soy claro para decir esa parte, a la hora que yo lo meta directamente para hacer mi alfa de Crunchback, voy a tronar cual sapo. Esto es lo que hace el alfa de Crunchback, ¿sí? Primero, tenemos que hacer una serie de presunciones básicas. La primera premisa que hacemos es que es válido usar la estadística por distribución normal, gaussiana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso nos permite utilizar lo que son los márgenes o la distribución del error, por un lado, y las medidas de tendencia central, junto con, al mismo tiempo que las medidas de dispersión. ¿De qué está hablando el Benja hoy? ¿Quién sabe? Está loco, está bien emocionado, está hable y va bien rápido y ni le entiendo nada. No se preocupen, son conceptos que debieron ver en la prepa. Perdón, el bebé está de moda. ¿Sí? Bien. Sabemos que los promedios
Esos son un valor en medio, justo en medio. Y sin embargo, a la hora que yo trato, los promedios son aritméticos, y un valor alto posiblemente cancele los valores bajos, ¿sí? Pero no deja de ser interesante. Por eso, a mí lo que me interesa, para ver si en realidad qué tan lejos están los valores del promedio y que tiene que ver con el factor de error, se llama la varianza. Considerar la varianza antes que otra parte me sirve porque esta varianza que tiene que ver, y me regreso aquí, con estas distancias que tiene el valor del promedio, son los que me va a decir si mi encuesta funciona o no. ¿Por qué? Les digo que esto me emociona. Primera parte. Esta parte de aquí tiene que ver con cómo está construido mi instrumento. Solamente depende de cuántas preguntas son válidas para el análisis estadístico. Y mi encuesta tiene 50 preguntas, aquí se ve reflejado. Si mi encuesta tiene 100 preguntas, aquí se ve reflejado. Obviamente, entre mayor sea el número de preguntas con valor estadístico, más exacto o más cercano es el valor que me interesa a 1. Y ahorita vamos a ver por qué es importante el 1. Y esto que está aquí tiene que ver cómo cambia cada respuesta que me dan las personas. Lo que me puede responder Andrea de la misma pregunta, que es diferente a lo que puede responder Jesús, que puede responder Adrián, que me puede responder Agustín. Cada quien me va a responder de su respuesta, pero tengo que ver qué tan diferentes son esas respuestas. Y finalmente, la tercera parte tiene que ver, bueno, ¿y qué tanto cambian todas las respuestas entre sí? Sé que en este momento no me están entendiendo, lo veo perfectamente, estoy viendo las caras de Juatas y de, Dios, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Va a venir en el examen? No sé, ahorita me confieso, pero eso todavía tiene que ver. Pero la gran maravilla es que Excel lo hace solo. Es el momento de todo el mundo dice, bravo por el Excel, ¿sí? Excel lo hace solo. Entonces, yo aquí tengo mis 13 personas que contestaron la encuesta. En la pregunta número 1, si se pueden fijar, todos contestaron lo mismo. Por eso todas las respuestas son 1. Las respuestas de las preguntas 2 a la 6 son preguntas dicotómicas, sí o no. Y hubo quien contestó sí y hubo quien contestó no. Y la pregunta 8 también es dicotómica. La pregunta 7 se anuló o no tiene valor estadístico. ¿Sí? Es como preguntar, ¿te gustan los gatos? ¿Qué tiene que ver eso para mi encuesta? ¿Quién sabe? Pero yo decidí preguntar si te gustan los gatos porque quiero tomar en cuenta si está poniendo atención a la encuesta o no. Se le llaman preguntas trampa y sí, son muy usadas. Entonces, Venga, una pregunta. Adelante. Escúchame, Lisa. Por ejemplo, en donde ponen 99, que sería que nos había dicho usted. Resulta, baja tu micro porque si no se va a viciar esto. El 99 se convierte en un valor muy alto que nos va a dar un número muy grandote de varianza. Entonces, cuando muchas personas te responden 99 en la misma pregunta, te está dando a entender que la pregunta no la quieren responder o no la pueden responder porque estás generando un conflicto. Y entonces ese número te va a salir aquí un número grandísimo que va a hacer que tu alfa salga bien pequeñita. Y entonces esa pregunta hay que reformularla o anular al individuo que la respondió. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias. Eso es todo. Así me gustan las preguntas rápidas, directas. ¿Sí? Este ejercicio que está aquí nos da un alfa de 0.64. Con 0.64
Yo no les acepto la herramienta. ¿Por qué? Porque hay muchas diferencias entre lo que ustedes están preguntando y lo que las personas solitas están respondiendo. Las personas se espera que tengan un valor aproximado de 7 cuando responden toda la encuesta. Sin embargo, 7 no se mantiene, tenemos hasta un 11. ¿Será culpa del fulanito número 5? No, hay que checar qué pasó. Por eso, cuando yo tengo esta parte, yo debo buscar valores que estén en este espacio. ¿Cómo? ¿De punto 8? Sí, de punto 8 para arriba. Y aún así todavía tengo que ser cuidadoso de qué preguntas me están haciendo mucho ruido, de qué preguntas su suma aquí es muy alta. Si se fijan aquí, esta y estas son altas comparado con las demás. Pero si yo aquí tuviera un punto 7, esa pregunta la tengo que cambiar. Porque las personas no están entendiendo la pregunta o las respuestas son inválidas para lo que yo necesito medir. Benjas, es que eso es muy difícil lo que me estás pidiendo. Realmente no es difícil. Lo único que hay que hacer es que ser ordenado con la secuencia de cómo estoy diseñando mi herramienta. Bueno, entonces, Profe, mande. pues fue ¿Dónde? cuando nos pidió la tabla, ¿no? Y nos pidió que diéramos un valor a cada variable. Operacionalización. Ajá. Ajá. Sí Eso es está esto, ¿no? acá. No, eso es, ay, creo que ya no lo tengo en esta presentación, es la otra, la de datos crudos. ¡Ah! Sí, son los datos crudos. Eso es lo que yo les pedía, que tuvieran todos Ok. los posibles respuestas con el valor que van a tener para esa tabla. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. Venga, otra pregunta. Adelante. Entonces, la respuesta que se podría decir que nosotros estamos buscando para que cumpla la hipótesis, ¿siempre deberíamos darle el valor más bajito? Sí. Ok. O sea, siempre que ese sea la primera como opción. Pues no la primera opción a la hora que haces las preguntas, pero sí la que tiene el valor más pequeño. Ok, gracias. ¿Sí? Y recuerda, por ejemplo, da lo mismo que uses el 0 y el 1, pero cuando haces este tipo de operaciones. Pero si yo tengo del 0 al 4, cambia esto que si lo tengo del 1 al 5. Por eso les insisto, siempre utilicen valores con 0. Es más sencillo, ¿no? Y decía, bueno, si yo no soy cuidadoso, ¿cómo hago mis preguntas?